Hola, yo soy Juan Manuel Vázquez, profesor y violinista. Como monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto, los invito a participar de nuestra clase número 8 del taller de violín de la orquesta de nuestra institución. Hoy continuaremos trabajando con otro de los estudios que tenemos indicado en nuestra guía para el trabajo en casa, y es un estudio de Komarovsky para trabajar la combinación de los golpes de arco, en este caso el détaché y el legato fundamentalmente. Cuando vamos a combinar golpes de arco, como lo hacemos en este estudio que acabamos de escuchar, lo primero que debemos hacer es entender los golpes de arcos de manera separada y definir con claridad qué golpes de arco son y cuál es la parte del arco donde vamos a tocar estas combinaciones. Tiene que ser un lugar adecuado, pero también un lugar cómodo, donde nos sintamos nosotros que podemos realizar o que puede sonar de la mejor forma. Cuando combinamos en el estudio estos golpes de arco, que si lo nombramos podemos decir que es, de manera más específica, es un détaché acentuado y el ligado, es importante que lo realicemos en la parte superior del arco, es decir, si dividimos nuestro arco a la mitad, podemos decir que ahí estaría o comenzaría hacia la punta la parte superior del arco. La amplitud en la utilización del arco va a estar de todas formas condicionada a la velocidad en la ejecución y en este caso, a mayor velocidad, menor cantidad de arco. Bien, entonces nombrábamos el détaché acentuado. ¿Qué es el détaché acentuado? Bueno, podemos decir que para realizar este golpe tenemos que hacer un acento al inicio de la nota. Debemos aumentar la velocidad y la presión al comienzo de cada golpe de este tipo, y no como en el martelé, que se ejerce la presión antes del ataque de la nota.
Como mencionábamos, generalmente lo vamos a tocar en la parte superior del arco y no deben existir pausas entre las notas. Me refiero a que este golpe de arco no se separa, en el caso del estudio, no se separa para hacer las notas ligadas, es decir, se une el final del sonido de este golpe de arco con las notas ligadas que aparecen, y eso lo muestra o se ve a la hora de nosotros simbolizar en la partitura o ver cómo está escrito en la partitura el acento. Esta notación gráfica nos permite identificar cómo es el golpe en sí. Si ustedes se fijan, es un golpe que tiene esta forma más o menos, así, lo que quiere decir que el sonido al principio es tiene más intensidad y después baja la intensidad, pero no hay digamos, una coma, una pausa, no hay una pausa al final del sonido. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El otro golpe de arco que vamos a estar utilizando en el estudio es los ligados o el legato. Cuando hablamos de legato, tenemos que decir que van a ser dos o más notas ligadas en una misma arcada, y decimos que están ligadas porque no hay pausas entre ellas. Cuando nosotros tocamos legato, es muy importante tener una adecuada distribución del arco en cuanto a la cantidad de notas que nosotros vamos a tocar en cada arcada. Cuando hacemos ligado, y ya lo hemos mencionado en otras clases, pero me parece importante enfatizarlo, la mano izquierda debe estar libre y los dedos, tenemos que pensar que no deben golpear demasiado el diapasón, ni tampoco deslizarse por durante la entrada y la salida. Además vamos a tener aquí en uno de los compases el mismo acento que veíamos del detaché acentuado hacia abajo. Vamos a tenerlo en unas notas o en las notas que están ligadas, y vamos a tenerlo al principio de las notas ligadas hacia arriba. Hay quienes le llaman a este golpe, como se le dice en el ballet, fouetté, que es como un azote, un latigazo. Es derivado efectivamente del detaché acentuado, y también se ejecuta generalmente en la mitad superior del arco, y también en el arco arriba. Ese es su característica. Y la manera de tocarlo es como si uno levantara el arco de la cuerda, es decir, tocar y levantar el arco a la misma vez, y no al final de la arcada anterior, sino antes del comienzo de esta arcada que vamos a hacer con el golpe de arco que denominamos o estamos nombrando como fouetté. Este golpe de arco debe hacerse de manera súbita y enérgica. Ya entonces, ahora cuando vayamos tocando y analizando un poco
la manera de ejecutar el estudio, vamos a verlo específicamente. Quiero que comencemos a trabajar con la partitura, mirando la partitura, y mencionarles que es muy importante siempre que vamos a trabajar una obra que veamos cuál es la tonalidad y el compás. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Aquí vamos a tener el estudio que está en la tonalidad de re menor. La tonalidad de re bemol tiene si bemol y lo identificamos porque comienza en la nota re y va también a terminar el estudio en la nota re también. Entonces podemos decir que estamos en la tonalidad de re menor. El compás es 4/4 y el estudio es alegro, pero podemos ir alcanzando la velocidad poco a poco. No es necesario que lo toquemos tan rápido desde el comienzo. Aquí vamos a tener dos elementos fundamentales. Uno es que vamos a tener cambios entre 3 cuerdas y para eso vamos a necesitar que nuestro codo no se mueva demasiado, sino que tenga una altura que le permita tocar entre las 3 cuerdas, es decir, por ejemplo, como cuando comenzamos el estudio, que es entre la cuerda re, la y mi, que vamos a buscar la altura aproximadamente sobre la cuerda la, y los gestos van a estar más específicamente realizados por el movimiento también o por el impulso que va a generarse también en la muñeca. Es decir, siempre el movimiento va a venir del antebrazo, pero la muñeca es la que nos va a ayudar en los cambios de cuerdas que vamos a tener de manera continua. Lo otro importante, esto con respecto a la mano derecha, con respecto a la mano izquierda y específicamente los ligados o las notas que están ligadas, es que tenemos que cuidar mucho la entrada, es decir, la caída de los dedos de la mano izquierda y también la salida de los dedos, para que se entienda con claridad lo que estamos tocando. Comencemos entonces desde el principio del estudio y vamos a ver que tenemos la primera nota en el golpe de arco que mencionábamos, que es un detaché acentuado y que dice piano. Vamos a comenzarlo piano, sería... Si ustedes se fijan, yo impulso la nota con peso del principio, pero yo no puedo adelantarme en el cambio de cuerda. Yo tengo que lograr tocar la nota hasta el final, impulso, lento, lento. Ahora, yo no paro el movimiento para tocar las 3 notas ligadas. Es decir, yo hago... Ahora, para yo lograr dejar mi codo en el centro, puedo practicarlo también con una variante, que es decir, no entender bien la manera en que funciona mi muñeca y el codo. Puedo hacerlo soltando la primera, 2 notas ligadas, 2 sueltas.
yo estoy trabajando para hacer muy legato los cambios de cuerda con esta variante que les estaba mostrando. Después tenemos otra dificultad, que es que en el compás 4 vamos a tener un crescendo. Esto va a implicar que nosotros comencemos piano y empecemos a crecer dando un poco más de cantidad de arco. Es decir, empiezo con menos arco en el centro y aumento peso y velocidad. Tengo que buscar equiparar esos dos elementos y lograr el crescendo que necesito. Es decir, voy a ir buscando aumentar la cantidad de arco. Si ustedes se fijaron, yo aceleré un poquito el tiempo. Eso no puede pasar. Es decir, cuando yo voy a estoy estudiando a un tiempo, tengo que mantener ese pulso y la misma cantidad de arco con la que voy a tocar después. Entonces, hago lo siguiente. Si se fijaron, ahora yo mantuve el pulso y di más cantidad de arco, como voy a hacer o como vamos a intentar hacer a la hora de tocar, de realizar este crescendo que queremos hacer. Una dificultad aquí bien importante es la afinación. Tengo que afinar muy bien el La del cuarto dedo. Ese La ¿por qué? Porque tengo que dejar resonar también la cuerda al aire que viene después. No puedo apagar. Y para eso tengo que colocar correctamente el cuarto dedo y abrir el primer dedo hacia atrás, hacia la cejilla, para tocar el si bemol. Si es posible, lo ideal sería mantener esa nota si ustedes ven, yo estoy tratando o intento dejar siempre el cuarto dedo hasta que ya cambia el intervalo o los intervalos que estamos repitiendo aquí. Y vamos a adentrarnos aquí entonces en este otro golpe de arco que aparece solamente en este compás y que está también marcado por un regulador que baja a piano. Y nosotros venimos fuerte, pero aquí no vamos a tener el acento, es decir, no vamos a tener detaché acentuado, sino largo, y vamos a acentuar la nota que va hacia arriba, que era lo que mencionábamos como una especie de fouetté, como el ballet, ¿verdad? Que lo describíamos anteriormente, y aquí lo hacemos menos arco. Y entonces vamos a tener ahí un cambio hacia la cuerda sol que se debe hacer con mucho cuidado, es decir, terminar esta nota. Después que terminé de hacer este golpe de arco,
acentuando la segunda nota. Fíjense que cuando vamos a cambiar de este compás, que es el sexto compás, hacia el séptimo compás, vamos a terminar ese La, ya está piano, y cambio la altura del codo para llegar al Sol. No debo cambiar antes de terminar. Cambio y entonces hago el Sol y ya voy a tener una altura diferente del codo que va a estar acomodada aproximadamente. Esta altura va a estar sobre la cuerda Re, porque vamos a tocar entre la cuerda Sol, Re y La. Es decir, vamos a hacer si se fijan, ahí también tenemos que tratar de mantener el codo en esa altura, y el gesto también va a estar en la muñeca. Yo a veces tengo el hábito de decirle a mis alumnos de que si es posible mantener una nota colocada, siempre que no haga falta sacarla, dejarla para ayudar en la afinación. Y ese es el caso que se da muchas veces acá, como les mencionaba ahorita con el La, y ahora también podemos hacerlo con el Do, en este compás que acabamos de tocar. Ajá. Bien, si seguimos, vamos a ver que tenemos otro regulador que va ascendente, que va a ir subiendo durante un compás, es decir, por cada grupo de semicorchea va a ir creciendo. Y para llegar al crescendo, llego, entonces baja de nuevo y llego piano a ese crescendo que les estoy señalando aquí con el mouse, si ven en la pantalla. Entonces vamos a tener el regulador anterior, donde voy a utilizar, a combinar el peso y la cantidad de arco, y después va a bajar en el otro compás, al final del compás, para comenzar un crescendo. Siempre que voy a comenzar un crescendo, tengo que comenzar con una dinámica menor. Es decir, en este caso podemos empezar piano para poder llegar en los dos compases que siguen al forte que vamos a tener aquí. En el compás anterior al forte vamos a tener algo puntual que va a ser aquí, entre el Mi y el La, que es que vamos a tener una quinta, y necesitamos colocar el dedo entre las dos cuerdas. Es decir, voy a hacer, si vamos aquí ya a este compás que tenemos acá, que les estoy mostrando, donde comienza con el Mi natural, sería... Ahí voy a colocar el dedo entre la cuerda Re y la cuerda Sol para no tener que parar. A la hora de tocar el La. Es decir, voy a hacerlo directo, sin pausa. Eso es un elemento muy importante para poderle dar la continuidad que necesitamos a ese pasaje. Después vamos a tener entonces el forte que tenemos acá. Ese forte
como decíamos, igual, es decir, más cantidad de arco. Ese mi podemos hacerlo para no cambiar a la primera, el primer dedo hacia la primera posición, como venimos haciendo siempre. Se repite la sila varias veces, podemos dejarlo ahí y tocar el mi con segundo dedo, es decir, este mi que tenemos aquí al principio del compás, lo podemos hacer con segundo dedo, muy afinado con respecto al si bemol. Entonces hacemos, y ese sol podemos comprobar siempre podemos ayudarnos y comprobar la afinación con las notas al aire, ¿verdad? El la aquí también. Buscar y colocar después. Aquí. Aquí, fíjense que va aumentando la tensión al aparecer el si natural, que es el sexto grado de la escala, y el do, que va a estar sostenido haciendo la escala aquí de manera melódica, ¿verdad? Es decir, hacemos. Y volvemos al piano que teníamos al principio del estudio. Ahora volvemos al piano, pero con el mismo carácter. Es decir, no podemos perder, porque cambiemos de dinámica, no podemos perder el carácter con el que estamos tocando la obra. Y cuando ya vamos llegando entonces al final, se va haciendo más piano cada vez con ese regulador que tenemos acá. Ajá, y hacemos. Si queremos hacer más piano también, entonces lo que hacemos, ese pianísimo, es hacerlo con mucho menos arco. Ajá. Ahora, tiene que ser un pianísimo que se escuche también, no puede ser extremadamente piano, porque si no deja de escucharse según donde lo vayamos a tocar. Pero sí que se sienta la diferencia en la dinámica que va bajando del piano al pianísimo. Si se fijan, vamos entonces a tener unas dobles cuerdas al final de este estudio. El primero es un acorde, que lo vamos a hacer así partido, ¿no? Fíjense que el acorde va a ser piano también, pero nosotros va a ser importante que busquemos realizar el acorde en la parte que tiene más altura, es decir, que existe más distancia entre la cerda y la varilla. Es decir, vamos a hacer. ¿Bien? Desde ahí vamos a comenzar el acorde. Es difícil hacer cuando uno no ha trabajado muchos acordes o dobles cuerdas, realizarlo desde otra zona del arco, como el centro. Hay que tener más práctica. Entonces, lo comenzamos con menos, quitándole peso al arco para que no sea tan fuerte, y la última nota la vamos a hacer con segundo dedo en la cuerda sol y el re al aire. Y que no sea corta, que resuene. Que es decir, como si llegara hasta el silencio. Y con esto entonces terminaríamos
de analizar un poco cómo tocar este estudio con el que podemos practicar la combinación de golpes de arcos y también los cambios de cuerda. Esperando que nuestra clase número 8 les ayude en su estudio individual de estas obras que tenemos, de estos estudios que tenemos para el trabajo en la casa. Me despido de ustedes hasta un próximo encuentro en otra de nuestras clases del taller de violín. Un gusto compartir este tiempo con ustedes.